Ya, mi hermano, muy buenas noches, queridos hermanos. Eh, pues, para los que no me conocen, yo soy Henry Cueto y bueno, esta enseñanza que voy a dar, esta explicación, ha nacido después de una preocupación que todo mía, ¿no? Eh, al, al ver, al ver, al ver que hay mucha confusión y a partir de esta confusión, de esta falta de saber, ¿no? Con un, las cosas básicas, digamos, de por qué somos católicos, que de ahí es que nace en mi corazón y sobre todo los que estamos en esta experiencia sabemos que no es uno, ¿no? Sino el Espíritu Santo. Por eso vamos a darle primero a nuestro Espíritu Santo. En esta noche vamos a hacer una oración para que pueda, tanto a mí como a ustedes, ser que nos abra ese canal de conexión para que podamos entendernos y sobre todo aprender los fundamentos de nuestra iglesia, el por qué somos católicos y muchas otras preguntas que muchas veces se nos han pasado por la cabeza. Vamos a darle el primer lugar a nuestro Señor y sobre todo vamos a pedir al Espíritu Santo que nos guíe esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, yo te doy gracias por este momento, por darme esta oportunidad, Señor, de dirigirme a mis hermanos. Señor, con el amor que tú lo hiciste, Señor. Señor, dando explicación, Señor. Señor, sobre todo de tus apóstoles, Señor. De tus santos, Señor. De tus mártires, Señor. Ayúdame, Señor, a mí a hacer ese canal, Señor, hacer, Señor, a llevar, Señor, esta luz, Señor, que tú quieres dar noche. Ven, Señor, posa sobre mis hermanos, Señor, para que absorban, Señor, cada enseñanza, Señor, que no sea yo, mi Señor, seas tú, Padre, a través de tu Espíritu Santo, Señor, que nos guíe esta noche. Señor, lléname de tu Espíritu Santo, Señor, lléname. Quita todo, Señor, todo espíritu de temor, todo espíritu de distracción, Señor. Que no sea yo, mi Señor, que seas tú, Padre, el que diga, Señor, estas palabras en mi boca, Señor, estos pensamientos, Señor, y estas enseñanzas, mi Señor, para sacar de dudas, Señor, para afirmarnos en la fe, sobre todo, Señor, en tu verdad, en tu palabra, Señor, para que se afirme en esa roca que tú mandaste, Señor, en esa roca firme, Señor, estas raíces, Señor, y para que ningún, ninguna ola, Señor, venga y nos tumbe, Señor. Afírmanos, Señor, en tus rocas, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén. Bien, mi hermano. La verdad que yo estoy contento por este noche. Me he venido preparando, investigando un poco. Más que todo, quiero que sea un curso, sino un, un bombardeo de, de sabiduría para todos ustedes, porque en esto de estar en las cosas del Señor es muy importante, muy importante. Yo creo que lo vemos
hoy más que nunca, ¿no? Con tantas iglesias que están viniendo, formando. Dice que hasta hoy día tenemos como 36.000 iglesias. Algunos dicen más. Entonces, ¿a cuál iglesia voy a dirigirme? ¿Por qué hay tanta separación? Para empezar, hermanos, voy a empezar explicando lo que es apologética, que es lo que estoy haciendo hoy. La apologética viene de mucho tiempo atrás, ya en los primeros años del cristianismo. Venían muchos mártires que ahora son como Agustino, San Clemente, Tertuliano, por nombrar algunos tanos. Ellos vivieron en el primero siglo. Entonces, ellos hacían apologética. ¿Qué es la apologética? La apologética, hermano, no es nada más y no consiste en otra cosa que dar una respuesta a quien nos la pide, una razón de lo que creemos y esperamos, una razón, haciéndolo con sencillez y respeto, dice en Primera de Pedro 3, 15, 16. Entonces, también otra definición, la apologética es una disciplina teológica practicada desde los albores de la Iglesia para la defensa de la fe, de nuestra fe, hermano. Esencialmente respondía a injustas acusaciones que se hacían en la Iglesia desde distintos ámbitos. Los padres apostólicos, eso que le nombré al comienzo, San Justino, San Clemente, Tertuliano, Taciano, esos son los padres apostólicos, la practicaron desde el año, hermano, desde el primer siglo. Entonces, estos padres apostólicos la practicaron, aunque la cultivaron más explícitamente los padres apologistas. Su época es especialmente interesante porque estos hombres tuvieron que hacer frente a graves peligros que amenazaban. Cada uno a su modo, la existencia misma de la iglesia. Man, qué hermoso, digamos, esto, y, y qué contraste, ¿no? Digamos, porque ellos tuvieron que sortear una serie de peligros, dice acá. Vamos a ir nombrando uno de ellos. Un doble peligro de carácter externo está representado por el rechazo del evangelio por parte de los judíos. O sea, el pueblo judío, hermano, como ustedes saben, ¿quiénes mataron a Cristo? El pueblo judío, los fariseos, los sacerdotes de la ley. Algún evangélico decía, ¿quiénes mataron a Jesús? Pero, y por eso se me interesa, porque entendí, dice uno que se salió de la iglesia, entendí que los sacerdotes fueron los que mataron a Jesús. Y no es así, o sea, sí fueron los sacerdotes, pero los sacerdotes judíos. Entonces, por eso es muy importante, hermano, saber un poco también de historia, ¿no? Entonces, aquí vemos un peligro, el rechazo del evangelio, porque porque habían apologistas en los primeros siglos, por el rechazo al evangelio por parte de los judíos. Simplemente no aceptaron y hasta hoy día, hasta ahora, hasta este día no lo aceptan. El pueblo judío sigue esperando su Mesías. También otra por las persecuciones de las autoridades civiles. Sabemos muy bien que más o menos hasta el año 380, que es cuando Constantino acepta, no solamente a la Iglesia Católica, a todas las iglesias, las acepta
porque había persecución toda la iglesia católica, la iglesia, persecuciones por las autoridades. Entonces, iban dos, podemos decir dos cosas porque había estos apologistas, ¿no? Porque había rechazo, porque había persecución, y otra tercera podemos nombrar por las herejías que la iglesia tenía en ese tiempo, las graves herejías, ¿no? Se trata fundamentalmente de los gnósticos, de los montanismos. Entonces había un sinnúmero de herejías, ¿no? Contra la iglesia, en el seno de la iglesia. Bueno, y por esas tres razones habían estos defensores de la fe, ¿no? Lo que hacían era, como les dije a un comienzo, tratar de despejar todas esas dudas con la apologética, que consiste en dar una respuesta a quien nos pide razón de lo que creemos y esperamos. Estas personas, hermanos, morían en manos de los gobernantes. Por eso le digo, en ese tiempo era muy difícil ser cristiano. Y estos estaban dispuestos a morir, hermano. ¿Cómo morían? Morían con cosas horribles, ¿no? Se lo daban a los leones, los prendían como antorcha. Entonces, ese es un poco lo que es la apologética, ¿ya? Para que lo tengamos bien claro. Y hay apologética católica y también hay apologética los evangélicos. Ellos también defienden lo que creen, ¿no? Entonces, hermano, eso es lo que es en de apologética. Bueno, vamos a pasar a un tema muy, muy, muy importante. La importancia de la iglesia. Los fundamentos de la iglesia católica. Quería, yo antes de entrar a lo que es los fundamentos, quería contarles un pequeño porque, hermano, Jesús, como ustedes saben, dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Tenía la verdad. Jesús tenía la verdad. Hay quien dice la verdad la tiene Buda, la verdad la tiene Mahoma, o tal vez un brujo. Y ese es un problema, ¿no? porque tenemos ahí un relativismo. El relativismo es decir, todo es igual, no hay problema, si todas las iglesias son iguales. Entonces, ese es el relativismo, hermano. Es un problema eso. Si todo es igual, yo le pregunto a ustedes, entonces es igual que yo cuando me enferme me vaya a un albañil para que me cure, ande un albañil o ande un doctor. No, pues entonces yo tengo que ir pues ande el que sabe, ¿no? Tengo que ir ande un doctor, no ande un albañil, porque el doctor es el que sabe y él me va a dar la medicina. No es igual. El doctor es el que me va a dar lo que yo necesito para sanarme. El albañil no. El albañil sabe de otra cosa. Entonces, solo uno de esos dos me puede operar, por ejemplo. Tiene los conocimientos. Solo alguien
está cierto en lo que yo necesito. Pasando a lo que es la religión, dice uno, estoy dando unos ejemplos, uno dice, la verdad lo tiene el que tenga la Biblia, dice, ¿no? Ese tiene la verdad. Como yo tengo la Biblia, tengo la verdad, dice. Y, y tienen que aceptarme porque yo traigo la palabra de Dios. Y si no hacen caso a la palabra de Dios, les va a caer todas las plagas que están en la Biblia, dice, ¿no? Pero resulta, hermano, que existen varias doctrinas, varias doctrinas. Una doctrina es la que dejó nuestro Señor Jesucristo. Otra doctrina es la que manejan los mormones. Otra doctrina es la que manejan los testigos de Jehová. Otra los bautistas y así. Entonces, existen varias doctrinas, pero una sola es la doctrina de Cristo y la otra es la que inventaron los hombres. Entonces, alguno va a decir, la que tiene la Biblia es el que tiene la verdad, dice, ¿no? Sobre todo los hermanos separados, digamos. Pero yo le digo, hermano, la Biblia no es garantía de la verdad. La Biblia no es garantía de la verdad. Y no es que yo estoy diciendo que la Biblia no tiene la verdad, sino que la Biblia no me garantiza a mí que la persona que tiene una Biblia, que traiga una Biblia, traiga la verdad. Voy a poner un ejemplo. Si hay dos señores, uno pentecostal evangélico y otro católico, escuche bien este ejemplo, hermano. Hay un pentecostal evangélico y otro hermano católico. El pentecostal evangélico con la Biblia conquista a 100 personas. El evangélico, el católico con la Biblia conquista a 100 personas. El evangélico también con la misma Biblia conquista 100 personas. El evangélico con la Biblia le enseñó a las 100 personas que la Santísima Trinidad es el diablo. Y el católico con la misma Biblia también a sus 100 ovejitas les enseñó que la Santísima Trinidad es un misterio de un solo Dios en 3 divinas personas. Entonces, es confusión, ¿no? Hay alguien que está mintiendo ahí. Los dos traen la Biblia, los dos dicen que creen en Dios. ¿Por qué digo que hay alguien que está mintiendo? Porque hay una sola verdad, hermano. Y es la única verdad, es la doctrina que trajo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los dos traen la Biblia, pero los dos dicen que creen en Dios. Y los dos dicen que creen en Dios. Y lo creen, ¿no? Los dos dicen que la Biblia es la palabra de Dios. Los dos. Si la Biblia fuera la garantía de la verdad, hermano, los dos tendrían que enseñar la misma cosa. Tendrían que enseñar la misma cosa los dos. Entonces vemos que uno no dice la verdad y que uno está llevando a esas 100 ovejitas, o sea, es un guía, un ciego que guía a otro ciego. No está diciendo la verdad, la está llevando al abismo. Uno de los dos. ¿Cómo sé yo que tiene la verdad si los dos están utilizando la Biblia, hermano? ¿Cómo yo sé eso? ¿Cómo puedo discernir eso si los dos creen en Dios? Si los dos están usando la Biblia. ¿Qué me garantiza la verdad? Hay 100 personas engañadas, hermano. De modo que la Biblia puede ser manipulada. La Biblia, o mal interpretada. Voy a leer Primera de Timoteo 3:15. ¿Qué nos dice San Pablo
Timoteo 3:15. Ahí está, hermano. Corintios. Voy a pedir a nuestro hermano Jerry que nos ponga imágenes que por favor le pasé, hermanito. Si puede ir pasando. Ya. Que, ya, Timoteo, primera Timoteo 3:15. Primera Timoteo 3:15. 3:15. No hay duda, espero pronto verte, pero te escribo esto para que si me retraso sepas cómo debe portarse uno en la familia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, la cual sostiene y defiende. En otra traducción dice que es la columna de verdad, la iglesia. La iglesia, hermano, columna, fundamento de la verdad, dice la traducción. Entonces, hermano, para sacarnos esta duda, Pablo nos está diciendo que la verdad depende de la iglesia. O sea, aquí en este ejemplo veíamos esta zona, pero las dos pues traían la Biblia, ¿no? Traían la Biblia. Solo uno era el que era católico, el que es católico, hermano. El que dice a la iglesia de Cristo. Ese trae la verdad. Lo dice, no lo dice Pablo. La importancia de la iglesia. La Iglesia Católica difiere con el comentario erróneo de las sectas al decir, cuando lleguemos al cielo, ¿acaso nos van a preguntar a cuál iglesia pertenecimos? Aquí vamos a mostrar si es necesario estar en la iglesia. Mientras estamos aquí en la tierra es importante la iglesia. Jesucristo quería que su enseñanza y su doctrina a todo el mundo. Entonces, Él funda la iglesia. Decir que Cristo no fundó una iglesia sería un gran error. Decir que la iglesia no es importante es un gran error. La parte en que la iglesia católica no coincide es donde los hermanos separados, en que no importa la iglesia que vaya, el chiste es amar al Dios y servirle. Por eso los católicos tenemos que tener citas bíblicas y que comprueben la importancia de la iglesia. Muchas veces hemos escuchado también, Jesús no es religión, es relación, dice, ¿no? No es así, hermano. Acá está diciendo esto, y esto es de un gran apologista que estamos leyendo, Fernando Casanova, ex pastor pentecostal, Fernando Casanova. Búsquenlo en YouTube, en internet están sus prédicas de él. Es muy hermosa su testimonio de este ex pastor, teólogo y doctor en teología, ¿no?
en 1 Timoteo dice, no, como leímos hace rato, pero si tardo para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Dios tiene una iglesia, no varias. Si no se hubiese dicho la iglesia del Dios vivo, si no se hubiera dicho las iglesias del Dios vivo. Dice, la iglesia es importante aquí en tierra para poder tener la verdad. Lo que significa que la única garantía, ¿cuál es la garantía de que se me esté enseñando la verdad? Es de que el que me la esté enseñando esté unido a la iglesia. Como dice San Pablo, columna y fundamento de la verdad es la iglesia. Como bien sabemos, hasta el año 380, o no sé si se están enterando algunos, recién hubo Biblia en el concilio del Papa San Damaso I. Dijo, estos libros sí, estos libros no, y en un concilio en ese año se formó la Biblia, ¿no? Entonces, al comienzo no había Biblia, ¿no? Jesucristo no dijo, tomen Biblia, vayan a predicar. No, el comienzo fueron con la palabra, enseñando, bautizando. Era la iglesia nomás. Solo existía la iglesia. Entonces, la única garantía que nosotros tenemos de poder estar en la verdad es que sea la iglesia de Jesucristo. ¿Ya? También Pablo en Efesios 3:20 dice, a Dios cuya fuerza actúa en nosotros y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos. A Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Acá, como vemos, Pablo nos está diciendo que es en la iglesia. ¿En cuál iglesia? En la iglesia que Cristo fundó. O sea, a Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones. No dice hasta que venga Joseph Smith y, y funde su iglesia. No dice hasta que venga Carlos Russell, fundador de los Testigos de Jehová. No dice eso. Dice a darle la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos, hermano. No dice hasta que venga Martín Lutero. Así sea, dice amén. Bueno, a Dios se le tiene que dar la gloria en la iglesia. Entonces nosotros no podemos decir a Dios la gloria solamente en Cristo Jesús, porque dice en las Escrituras, por todas las generaciones y todos los tiempos, significa que nunca se puede cambiar la iglesia. La iglesia es tan importante que San Pablo llega a comparar con el cuerpo de Cristo, hermano. En Efesios 1:22, Dios colocó todo bajo sus pies y lo constituyó cabeza de la iglesia. ¿A quién constituyó eso? A Cristo, cuando mandó a su Hijo a morir por nosotros, a formar una iglesia. Lo leo de nuevo. Dios colocó todo bajo sus pies. ¿A los pies de quién? De Cristo, Cristo Jesús. Lo constituyó cabeza de la iglesia. Ella es su cuerpo. ¿Quién es ella? La iglesia. La iglesia es su cuerpo, Cristo es la cabeza. En ella despliega su plenitud, lo que llena todo en todos. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que la plenitud está en la iglesia que Cristo fundó. Le voy a dar un
un pequeño ejemplo. La iglesia, hermano, es muy importante, ¿no? Podemos decir, en la iglesia, en una iglesia evangélica que fui, el Señor me tocó, me gustaron las alabanzas, era bien cómoda, había aire acondicionado, o sea, todo fue hermoso, como así me dijo un, un hermano, ¿no? Y que es músico y me dijo, escucha, allá sí que se lo siente al Señor, hermano. Esa iglesia que de los separados, hermano, puede ser, pero eso es, por ejemplo, como el arroz. El arroz, ¿qué es lo que hace, hermano? Te llena, pero al final te podés morir de, de anemia, digamos, por falta de las vitaminas, por comer solo arroz. El arroz, ¿qué es lo que hace? Uno come arroz y se llena. Pero, ¿y las vitaminas, hermano? La Santa Eucaristía, la confesión. Entonces, por eso dice acá, hermano, por eso dice que en ella despliega la plenitud. Puede ser que en una iglesia evangélica encuentre algo que me toque, que me llene, como le dije, como el arroz que lo llena uno, pero la plenitud de todo, donde están las vitaminas, la tiene la iglesia católica, hermano. Otra comparación, por ejemplo, dejé la iglesia católica es como dejar Ferrari por un cacharro, una peta, digamos, una peta, no sé si alguien se acuerda de la peta, una Brasilia que había antes. Entonces, más o menos esa comparación, dejar un Ferrari de última generación por un cacharro, una peta, para que se entienda, hermano. Entonces, la plenitud de Dios está en la iglesia y lo dice Pablo. Entonces nosotros debemos de ser que existe una iglesia y su verdad y a su y que ella nos trae la verdad. Y la verdad es la única verdad que Dios nos dio, que es lo más importante, y nos trae la plenitud, la totalidad. Entonces, hermano, en Efesios 5:23 dice, el hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, cuyo cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador. En el versículo 25 dice, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Después de bañarla en agua y la palabra para purificarla la hizo santa. ¿Por qué decimos la iglesia católica es? ¿Por qué decimos que la iglesia católica es una santa, católica y apostólica? ¿Por qué decimos eso? Una, porque Jesucristo dijo, edificaré mi iglesia. Es muy importante esa palabra, hermano. Edificaré mi iglesia. Por eso se dice una. Mi iglesia. No dijo mis iglesias, como hay ahora, 36,000. Empezaron con
en el año 1520 con Martín Lutero, ¿no? Bueno, porque Martín Lutero, como algunos de ustedes sabrán, era un monje católico, un monje, ¿no? Era un monje, pero bueno, tocado por Satanás, pues, hermano, porque el único que divide antes de Martín Lutero, antes de 1520, solamente había la Iglesia Católica. Y el que quería ser religioso tenía que ser católico. No era que había opciones como hay ahora, ¿no? El que quería seguir a Cristo era católico. ¿Y de dónde viene la palabra católico, hermano? Saliendo un poquito de esto. ¿Qué quiere decir católico? Jesucristo habló de la universalidad de su mensaje. Entonces, y por lo tanto estableció una iglesia en Mateo 28, 19, 20. O sea, el mensaje de Jesucristo era universal y un sinónimo para universal, hermano, es la palabra católico. En los documentos ya en el año 1905, ya San Ignacio de Antioquía a los esmirnos le escribió en el año 107. Donde está Jesucristo, ahí está la iglesia. Entonces, y él decía también, mi nombre es cristiano y mi apellido católico. Entonces, ya desde ahí son documentos históricos estos, ¿no? San Ignacio de Antioquía en el año 107. Entonces, vemos, hermanos, desde ahí ya se viene utilizando la palabra católico, que es un sinónimo de universal. Entonces, él le estaba diciendo, la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Una porque Jesucristo dijo, edificará mi iglesia, una, solo una. Entonces, en Mateo 16, 18 está, edificaré mi iglesia. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mateo 16, 18. Santa, porque el que la fundó es santo. Nuestro Jesús es un santo. Primera de Pedro 1, 16. Católica, ya les expliqué, ¿no? Porque es un sinónimo de universal y en ella está la plenitud, como les dije hace rato, en Mateo 28, 19, 20. Y apostólica porque está fundada, cimentada sobre los apóstoles, Hechos 1, 2. Entonces, nuestra iglesia es una, santa y apostólica. Esa es la iglesia de Cristo, la que Cristo fundó. Entonces, hermano, bueno, ¿qué pasa si me salgo de la doctrina de Cristo? ¿Qué pasa si me salgo de las enseñanzas de Cristo? Si yo me salgo. En Juan 2:18, hijitos míos, estamos en la última hora y han oído que va a venir un anticristo, pero ya han venido varios anticristos, por lo cual conocemos que esta es la última hora. Esta gente salió de entre nosotros, pero no eran los nuestros. Se habían quedado con nosotros, así como descubrimos que no todos son de los nuestros.
Ustedes y yo sabemos, dice, y hemos escuchado que el anticristo es el Papa, pero eso es mentira, no hay que creer eso. Porque dice en la cita que hemos leído, ya han venido varios anticristos, son varios, y son los que salieron de entre nosotros. Para Juan, salirse de la iglesia de Jesucristo no es bueno e instantáneamente se pueden convertir en anticristo, no en cristianos, como todos hermanos separados se autodenominan. Nosotros, hermanos, somos los verdaderos cristianos, porque seguimos la doctrina de Cristo que Cristo nos dejó. Ya los hermanos separados o evangélicos, ellos no nos han robado eso de cristianos. Nosotros somos católicos cristianos. Los hermanos separados son los protestantes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Martín Lutero protestó contra la iglesia. Por eso se les llama protestante. Protestó contra esa doctrina de la iglesia. Entonces, esto de cristianos, como los hermanos separados se autodenominan. De esta manera vemos que desde el año 1500, como les decía, en la época de Martín Lutero, empiezan las divisiones, comienzan a subir y se salieron de la Iglesia Católica. Por eso todas las sectas tienen descendencia católica. Todas las sectas que hoy conocemos tienen descendencia católica. Porque se salieron de ahí, no aceptaron la doctrina de Jesucristo. Entonces, no nos vengan a decir, dice Fernando Casanova, que los hermanos, decir los hermanos separados que es una gloria salirse de la iglesia de Jesucristo. Eso pues es una herejía, ¿no? Salirse de la iglesia que Cristo fundó. No es importante la iglesia de Jesucristo. ¿Cómo no va a ser importante si es la que Cristo fundó, hermano? Es tan importante que si uno se sale, pasa a ser del anticristo. Entonces, acá hay otro dato también. Los restos de los apóstoles, San Pedro, San Pablo, San Mateo, San Lucas, San Marcos, las tumbas de ellos solamente la Iglesia Católica lo tiene. Esto es algo hermoso, hermano, porque yo no me causa, o sea, me afirma, digamos, ¿no? A mí como católico. Porque ¿quiénes tienen estos restos de nuestros apóstoles, ¿no? ¿Quiénes tienen los restos de San Pablo, San Mateo, San Lucas? Las tumbas de ellos solamente la Iglesia Católica los tiene, hermano. ¿Acaso la secta, alguna iglesia evangélica, tiene alguna tumba de un apóstol? Si ellos son la iglesia, como dicen, de Jesucristo o los primeros cristianos, deberían tener pruebas. Entonces, cuando Jesucristo vino al mundo, solamente existía el Antiguo Testamento o canon de Alejandría. ¿Qué quiere decir canon, hermano? Vamos a lo que es canon. Canon viene del griego vara o regla. Por ejemplo, el canon de la Iglesia Católica Romana se usó para declarar que la Vulgata latina era la Biblia declarada en un concilio. Fue un canon en un concilio que se dijo que ese Papa el Papa San Damaso I le indicó a un monje que se llamaba Jerónimo, San Jerónimo ahora, y le dijo que vaya y recoja todas las cartas de Pablo. Como sabemos, el Antiguo Testamento ya estaba, ¿no? El Antiguo Testamento.
pero para que sea la Biblia como la que conocemos hoy, faltaba el Nuevo Testamento. Entonces eso fue lo que hizo la Iglesia Católica. Lo mandó a este monje, San Jerónimo, y recogió todas las cartas de Pedro y de Pablo, quiero decir, y de los apóstoles, ¿no? Entonces, y la Iglesia en un concilio eh, dijo, esta es la Biblia, que se llamaba la Vulgata Latina. Lo traducción del griego al latín. Y es la Biblia que usan los hermanos separados hoy, los evangélicos. O sea, digamos, es como dice, a los hermanos separados les gusta la leche, pero no les gusta la vaca. Entonces, ¿quién hizo la Biblia? La Iglesia Católica, hermano. En el año 1382, dijo el Papa San Damaso I, levantó la declaró en un concilio y declaró esto, ¿no? Que esa era la Biblia. Bueno, entonces, para que quede muy claro. Entonces, San Damaso I en el año 382 fue quien le agregó esos 27 libros a la Biblia, que hoy llamamos el Nuevo Testamento, y es la Biblia que los protestantes tienen. Esa misma Biblia es la que tienen los protestantes. Como le decía, les gusta la leche, pero no les gusta la vaca. Entonces, los católicos también, entonces, la Iglesia Católica, si la Iglesia Católica no es la de Jesucristo, ¿por qué los protestantes aceptan esos 27 libros del Nuevo Testamento que se los introdujo en la Iglesia Católica? Y si la iglesia de ellos es la que viene de Jesucristo, la iglesia cristiana de los primeros siglos, ¿por qué ellos no hicieron la Biblia? ¿Por qué ellos no coleccionaron los libros y no el Papa, San Damaso I, como le dije? ¿Por qué ningún pastor de una iglesia puede decir, un pastor mío estaba allí? Ninguno, porque todavía no existía esa iglesia. Estamos hablando del año 382. Los hermanos separados recién comenzaron en 1520, cuando Martín Lutero. Entonces la Iglesia Católica, hermano, hizo la Biblia, y no cualquiera puede decir, voy a fundar una iglesia. No, señor. Salirse de la Iglesia Católica para buscar otra doctrina es maravilloso, no es correcto, dice. Es fantástico. Te gusta esa plenitud, Dios obra maravillas, pero esa no es la iglesia de Jesucristo. Esa no es la iglesia que dice la Biblia. Esa no es la iglesia que ha existido a lo largo de toda la historia por más de 2000 años. En el siguiente versículo vamos a ver, hermano, que la iglesia de Jesucristo en el día de Pentecostés tiene a la Virgen junto a ella. Hermano, como ustedes saben, la foto recién, creo que en 1800 y adelante, recién se inventaron las fotografías, pero también podemos deducir algo por medio de las narraciones. Y acá en la Biblia, en Hechos 1:14, nos narra cómo la iglesia de Pentecostés tiene, como en esta fotografía hablada, nosotros debemos reconocer si es la verdadera iglesia de Jesús. En Hechos 1:14, todos ellos perseveraban juntos en oración, en compañía de algunas mujeres. Está diciendo algunas mujeres. Y de María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Entonces, donde estaba la iglesia, también, hermano, estaba María. Y eso lo vemos, ¿no?
en nuestra iglesia católica, nuestras madres, siempre hay la madre, madre de Jesús. Porque está hablando, dice, de algunas mujeres, o sea, y a la única que nombra, y de María, la madre de Jesús. O sea, es como que es algo muy importante, ¿no? La madre que esté también. Entonces, esta es la fotografía, hermano, que tenemos que ver. Todos ellos se verán juntos en la oración, ¿no? Y ellos se reunían y se congregaban. Entonces, esta es la iglesia, hermano. Esta es la fotografía que tenemos que ver siempre. Donde está María. Esta es la iglesia de Jesucristo. Tenía dentro muchas mujeres, dice, ¿no? Había mujeres. Pero esas mujeres no son dignas de resaltar. Porque dice, no las resaltan, ¿no? Dice, algunas mujeres no son dignas de resaltar, dice, porque no tienen importancia. La única mujer que no la meten en ese grupo de mujeres, por eso la menciona aparte, es la Virgen María. Por eso es que se le da la importancia a María. Entonces la iglesia de Jesucristo tiene a Pedro como jefe, tiene a María adentro, tiene también la iglesia, tiene la tumba de los apóstoles y tiene la dicha de ser la única iglesia que hizo la Biblia, que dice la Biblia, que dijo al mundo que era palabra de Dios. Entonces, hermano, eso es por la explicación de qué pasa si yo me salgo de la doctrina de Cristo. Entonces, ¿y cuál es la doctrina de Cristo, hermano? ¿Cuál es la doctrina de Cristo? Lucas 22:19. Tomó luego pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, este es mi cuerpo que se entrega a vosotros, haced esto en recuerdo mío. Ese es un ejemplo de la doctrina de Cristo. ¿Qué doctrina, hermano? ¿Qué doctrina? Muchas veces hemos escuchado, muy doctrinal, muy doctrinal. Pero ¿qué significa la palabra doctrina? Saquémonos. Significa nada más y nada menos que enseñanza. ¿Y cuál es enseñanza? Hablando de la Biblia, hablando de Jesús. La enseñanza que nos dejó el Señor Jesús. Doctrina es enseñanza. La enseñanza que nos dio Jesús. Como vemos, esta en Lucas 22:19 es una enseñanza, hermano. Tomó luego pan, dio gracias, lo partió, lo dio diciendo, este es mi cuerpo que se entrega a ustedes, hagan esto en memoria mía. Eso es una enseñanza. Eso es una doctrina, hermano. No le tengamos miedo a la palabra doctrina. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacerle caso a la doctrina de Cristo, hermano. Por eso soy cristiano, por eso soy católico. Tengo que hacerle caso a la doctrina de Cristo. Esa es la doctrina de Jesucristo, la que llamamos Eucaristía. Este es mi cuerpo, no es un símbolo, hermano. Dijo, hagan esto en memoria mía. Le dijo, háganlo. No les preguntó si les parecía. No les dijo, no dice ahí que lo hicieran de otra manera, como lo hacen los hermanos evangélicos. Como un símbolo, y creo que una vez al año lo hacen. No dice eso. Porque San Pablo no conoció a Jesucristo y a él se lo contaron y dice en 1 Corintios, porque yo recibí al Señor lo que os transmití, dice, que el Señor Jesús, la noche que era entregado, tomó pan, dando gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que se entrega a ustedes, haced esto en memoria mía. Lo mismo que dijo el Señor. Lo mismo que dijo el Señor.
Asimismo tomó el cáliz después de cenar, diciendo: esta es la copa de la alianza y en mi sangre. Cuantas las veces lo bebiera, hacerlo en memoria mía. Pues cada vez que comáis este pan y bebáis de este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Por lo tanto, quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues cada cual coma así el pan, beba del cáliz. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo y come y bebe su propia condena. Hermano, aquí Pablo nos está dando una muestra que él recibió esa doctrina de nuestro Señor. Y repite lo mismo que dice el Señor. Hacer esto en memoria mía. Lo mismo que dijo Jesús. Entonces, hermano, como vemos, hasta hoy se repite eso, ¿no? En nuestra iglesia. No ha cambiado la doctrina de Jesús. No ha cambiado la doctrina de Jesús. Jesús dijo: este es mi cuerpo, y Pablo lo recuerda. Dice esto es mi cuerpo. La nueva alianza en la que estamos viviendo, la Eucaristía, es el pacto de la nueva alianza. Y eso hay que hacerlo. Por eso cada vez que comemos el cuerpo y bebemos la sangre, anunciamos la muerte de nuestro Señor hasta que Él venga. Esa es la doctrina de Jesucristo. Esa es doctrina, hermano. Y esa doctrina debemos seguir. No otra doctrina, nueva enseñanza, no. Ya el Señor, como le dije alguna vez a un hermano, mi hermano, yo tengo un GPS. Y esa es la palabra del Señor, y ahí está la doctrina del Señor. Un hermano me dijo: hermano, ¿por qué está haciendo esto? ¿Por qué está saliendo? Yo le respondía: creo que no fui yo. Bueno, nuestro Señor, que me puso esa palabra. Yo tengo un GPS, ¿verdad? Y tengo que seguir ese mapa. Entonces, ese hermano, la doctrina de Cristo. Voy a pensar el resumen de la doctrina de Cristo. En Juan 6:54, en Juan 6:54 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna. Yo le resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come de mi carne y bebe de mi sangre permanece en mí y yo en él. No es un símbolo, hermano. Es un cuerpo real. No es comer galleta con Pepsi-Cola, como dicen algún pastor por ahí. No es un símbolo. Es un cuerpo real. Entonces, no es una parábola ni un juego. Esto es doctrina. Esto es la doctrina de Jesucristo, que salieron de los labios de Jesús. El que no trae esta doctrina, no lo reciban en su casa, dice la Biblia. Permanece en mí y yo en él. Significa que es común unión. Al ver esto, me acuerdo de una cosa que muchas personas dicen, ¿no? Hermano, usted es muy religioso, no hay que ser religioso. No sea religioso, dicen. Dios no es religión, es relación, dicen, ¿no? Muchos hemos escuchado eso. Bueno, ¿qué quiere decir religión? Del latín religio, de religare, acción y efecto de ligar o estar unido fuertemente con Dios. Otra definición es religar. Significa que Dios bajó y se hizo hombre para elevar al hombre hacia Dios. Dios se humanizó y se hizo uno de nosotros. Se hizo el Emmanuel, Dios con nosotros. Eso es religión, religar lo divino con lo humano. No le tengamos miedo tampoco a esta palabra, hermano. Cuando le digan Jesús no es religión, es relación,
Obviamente que es relación también, ¿no? Pero, pero la palabra religión, muchos hermanos separados la tienen como estigmatizada, es eso, es simplemente estar unidos. Y nosotros deberíamos ser más bien, más religiosos deberíamos ser. O sea, estar más unidos con Dios, como lo hizo Dios. Dios se hizo hombre, se unió a nosotros. De, de ser Dios, hermano, a hacerse hombre por amor a los hombres. ¿Acaso usted, hermano, otro ejemplo, usted siendo hombre por amor a las hormigas, que va a ser hormiga? ¿Quién hace eso? Solo Dios hace eso. Dios, siendo Dios, todopoderoso, hermano. Él no necesitaba, por amor, dio a su único hijo. Y a través de su hijo se hizo hombre, como usted, como yo. Se hizo uno de nosotros. Se hizo el Emmanuel, el Dios con nosotros. Eso significa Emmanuel. Entonces, hermano, así como Él lo hizo, nosotros también debemos estar unidos, como Él nos dio el ejemplo, unidos a nuestro Jesús. Eso significa religión, acción y efecto de ligar, de religar, estar unidos. Bueno, eso, mi hermano, si Cristo fundó una iglesia, siempre nos preguntamos eso, ¿no? Eso, eso hermano, ya lo hemos fundamentado cuando Cristo le dijo a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta iglesia, sobre esta edificaré mi iglesia. Toda persona que es lógica, cree y cree en lo que dice la Biblia, tiene que hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y para hacer la voluntad de Dios hay que aceptar los principios siguientes. Cristo no escribió una Biblia, fundó una iglesia, formó hombres y los mandó a hablar y a actuar en su nombre. No le dijo, tomen, aquí está la Biblia, vayan, evangelicen. No, no. Cristo fundó una iglesia. Segunda Timoteo 2:2, Lucas 10:16, Mateo 28:19, Juan 20:19-23. Entonces, formó hombres y los mandó a hablar y actuar en su nombre, actuar y hablar en su nombre. Número dos, la iglesia que Cristo fundó debe tener necesariamente, hermano, 21 siglos de existencia, puesto que Cristo vivió hace más de 2000 años en esta tierra. Eso tenemos que tenerlo bien claro, hermano. Tiene que tener 21 siglos. ¿Cómo, cómo se fundamenta esto, hermano? Voy a darle unos datos de fecha de fundaciones de otras iglesias. Los luteranos fueron fundados por Martín Lutero a partir de la Reforma Protestante en 1524.
Los luteranos, como ustedes saben, fundada por Martín Lutero, ¿no? El monje protestante, que protestó, que realmente eran protestantes, ellos se hicieron llamar luteranos, fundados en 1524. Los presbiterianos, por John Knox, en 1560. Los calvinistas, por Juan Calvino, 1560 también. Los anglicanos, por Enrique VIII. Enrique VIII era el rey, Enrique VIII, ¿no? ¿Y por qué se salió de él? Él era de la Iglesia Católica, no, Enrique VIII, pero dijo, no le quisieron anular su matrimonio con su primera mujer, se enojó y dijo, voy a formar mi propia iglesia, yo voy a ser mi propio papa. Entonces formó los anglicanos en 1534, se separó de la católica. Los congregacionistas, 1581, que se separaron de los anglicanos. Los bautistas, por John Smith, 1609. Los metodistas, por Juan Wesley, 1732. Los unitarios, Teófilo Lindsey, 1734. La Iglesia Episcopal, Samuel Sibury, 1785. Los discípulos de Cristo, Campbell, 1823. Los mormones, por Joseph Smith, esos son los más conocidos ahora, 1830. Los adventistas, por Guillermo Miller, 1860. El Ejército de Salvación, William Groff, 1875. Los testigos de Jehová, conocidos igual por acá, por Carlos T. Russell, 1879 fueron fundados. La Iglesia de Ciencia por de Ciencia Cristiana por Mary Baker, 1879. Los pentecostales son los evangélicos, ¿no? 1901. Las Asambleas de Dios, 1914. La Iglesia Unida de Cristo, 1957. Y si tú eres católico, hermano, la fundó Cristo el año 33. Pentecostés. Qué belleza, ¿no? Hermano, es hermoso, es hermoso saber estas cosas porque no afirman. Y yo lo veo así, como le dije un día al hermano Yori, no, no piensa en esa roca, hermano, ¿no? Y no viene esa ola y nos tumba. ¿Por qué? Porque estamos fundamentados en la doctrina de Cristo. Entonces ninguna ola, ningún viento fuerte nos va a tumbar, hermano. Y yo les invito a que investiguen. Hay muchos teólogos sabios. Yo creo que son ángeles dados por el Señor para que nos instruyan, son apóstoles de nuestro tiempo. Voy a nombrar dos que escucho mucho su enseñanza. Al, al padre Luis Toro y a Fernando Casanova. No, tenemos que fundamentarnos y afianzarnos en esa roca. Y sobre todo en la doctrina que Cristo nos dio. Hay una doctrina, hermano, y es la doctrina de Cristo. No es la doctrina del hermano, no es la doctrina del pastor, no. La doctrina de Cristo, mi hermano. Entonces, el número 4 y vamos por el 3. La historia nos dice que la Iglesia Católica, es decir, la Iglesia Cristiana Universal, es la única iglesia que tiene 21 siglos. Esta misma iglesia viene de los apóstoles a través de sus legítimos sucesores desde
San Pedro, martirizado el año 67, martirizado el 67 en Roma por el emperador romano Nerón, hasta el Papa Benedicto, bueno, hasta el Papa ahora Francisco, ¿no? Esta iglesia tiene un jefe representante de Cristo aquí en la tierra, de nuestro Papa, y sucesor legítimo de Pedro. Ahora lo llamamos Papa. Número 5. Únicamente la Iglesia Católica Apostólica que ha tenido 266, hasta ahora sería 266 papas, puede proporcionarnos una lista de sus jefes desde San Pedro hasta San Pablo, hasta San Francisco, Papa Francisco actualmente. Hermano, la Iglesia Católica tiene documentos y esa es la historia, está en la historia, donde nos dice desde San Pedro y todos los papas que han venido a través de estos más de 2000 años. Entonces, la iglesia puede proporcionarnos una lista de sus jefes, quiere decir, de los papas, ¿no? Desde San Pedro hasta el Papa actual. Entonces, ninguna otra iglesia puede ofrecernos esa lista de la sucesión apostólica. Ninguna, hermano. Si no puede mostrarnos esta escritura, que significa que fue fundada después, dice. Y así fue fundada después. No es una iglesia legítima, ni verdadera, ni bíblica. No puede ser obra de Cristo esta iglesia fundada por supuestos profetas. Puede predicar correcta y legítimamente el Evangelio, ni santificar ni salvar, aunque firme a la ligera afirme a la ligera ser de Cristo. Es un instrumento de perdición. La iglesia que está fuera de la iglesia que Cristo fundó, ¿sí? Hablando de esas iglesias, es un instrumento de perdición que confunde a la gente, ya que Cristo afirma, surgirán, está en la palabra esa, hermano, eso está en Mateo 24:11, dice, surgirán muchos falsos profetas y extraviarán a muchos, como hoy mismo, hermano, lo estamos viendo, ¿no? Hoy mismo, en nuestros tiempos de hoy, no solamente fue en el pasado, hoy lo vemos. Entonces, surgirán muchos falsos profetas y extraviarán. Ese es el fin de Satanás, extraviarnos, hermano, hundirnos, hermano. Por eso la importancia de estos fundamentos. ¿Ve? Esto es lo que está pasando hoy con la multiplicación de las sectas. Tantas sectas que he nombrado, hermano. De, la, de esa secta que he nombrado, de ahí se dividen hartísimas, ¿no? Y de esas se dividen otras, ¿no? ¿Por qué? Porque le interpretan la Biblia a su manera y hacen su iglesia. Número 7. Número 6. Por ser Dios, no puede equivocarse ni engañarnos. Dios no se puede equivocar. Cristo, por ser Dios, no se puede equivocar, hermano. Prometió a sus apóstoles y a sus sucesores que estaría con ellos hasta el fin del mundo y que las fuerzas del mal no podrían prevalecer contra su iglesia. Mateo 28, 17, 19. Hermano, por consiguiente, pretender que la iglesia verdadera se acabó en el siglo IV, cuando el emperador Constantino, dicen muchos hermanos, ¿no? Que separado, dice que el emperador Constantino la fundó, dice, fundó la iglesia católica. Esto es antibíblico, hermano, antihistórico, es más, es una afirmación indigna de un hombre sensato. La iglesia la fundó Jesucristo, cuando dijo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, tenemos que tener la base, hermano. Y, y cuando usted explique esto, hermano, está siendo apologético. Número 7. Los que inventan supuestas iglesias los obedecen a Cristo. Claro, les obedecen a Cristo y a sus legítimos representantes, a quienes él dijo,
Quien a vosotros escucha, a mí me escucha, y quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Me rechaza. Ahora bien, quien me rechaza a mí, rechaza a aquel que me envió. Lucas 10:16. Claro, lógico, hermano. Quien desobedece a Cristo, quien desobedece a su doctrina, podemos decir, desobedece también a los representantes, a quienes él dijo y mandó. Y cito nuevamente una palabra. Y él dijo, quien a vosotros me escucha, a mí me escucha. Y quien a vosotros me rechaza, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió, a Dios, su Padre, nuestro Padre, hermano. Número 8. La Iglesia Católica y Biblia son inseparables. Rechazar la Iglesia Católica y Apostólica y servirse de la Biblia que esta misma Iglesia nos transmitió durante 16 siglos es algo ilógico. Como ustedes saben, Martín Lutero basó su doctrina en base a la sola fe, la sola Biblia, la sola palabra. Y la sola fe, la sola palabra, bueno, la otra no me acuerdo, pero es sobre tres. Y es lo que hacen, pues muchos hermanos, ¿no? Rechazan a la iglesia, a la gran ramera. ¿Qué es eso, hermano? Rechazar a la iglesia católica. Dice acá, pues, la iglesia católica y Biblia son inseparables. Rechazar la iglesia católica y apostólica y servirse solamente de la Biblia. Y esta misma iglesia es la que transmitió, o sea, la misma iglesia es la que hizo la Biblia y nos transmitió durante muchos siglos, es algo ilógico. Ilógico. Cristo, por ser Dios, es un sabio prudente. No dejó la Biblia como una manzana de la discordia entre sus discípulos. Fundó una iglesia primero. Dejó un representante que fue un representante visible acá en la tierra, que fue San Pedro y sus legítimos sucesores, para predicar, interpretar, defender su evangelio contra las manipulaciones de la Biblia. O sea, Dios ya sabía, pues hermano, ya sabía que iba a haber estas divisiones. Entonces, por eso dijo al comienzo nomás, ni las puertas del Hades prevalecerán. O sea, siempre la va a defender, siempre va a defender a nuestra iglesia. Entonces, Dios sabio y prudente, dice, no dejó la Biblia como una manzana de discordia entre sus discípulos. Fundó una iglesia, dejó representantes que fue Pedro y sus legítimos sucesores, todos los papas, o sea, quiero decir, para predicar, interpretar, defender su evangelio contra los manipuladores de la Biblia. Segunda de Pedro 1:20, Gálatas 1:8, Segunda de Corintios 11:13-14. La Biblia en manos de los fundadores de sectas no puede defenderse, hermano. No tiene boca para discernir las falsas interpretaciones e injustas sucesiones. Número 9. La iglesia verdadera necesaria es una santa católica y apostólica. Esto lo expliqué hace rato, pero de nuevo para que no nos olvidemos. Debe tener 2000 años para tener la misma fe, la misma moral, la misma autoridad mediante la legítima sucesión apostólica. Así lo quiso yo, hermano. La sucesión apostólica. La misma enseñanza de Cristo hasta hoy. Ahora bien, aparte de la iglesia católica, ninguna de las 36.000 iglesias protestantes cumple con estas condiciones. O sea, no cumple con ser una santa, católica y apostólica. No cumple. Juan 17:20. Eso, hermano, esos 9 puntos. eh, ¿Por qué la iglesia debe ser apostólica, hermano?
¿Por qué la iglesia debe ser apostólica? ¿Por qué hablamos de apostólica? Cristo mandó a sus apóstoles y sucesores a anunciar su evangelio, Mateo 28:20. Los apóstoles predicaron y dejaron representantes. San Pablo escribe a Timoteo, a quien consagró obispo: lo que oíste de mí, transmítelo a los hombres fieles, los cuales serán aptos para enseñarlo a otros. Segunda de Timoteo 2:2. En la Iglesia Católica, desde San Pablo, los obispos transmitieron a otros obispos los recibidos y los dejaron como guardianes de este depósito de la fe. Primero de Timoteo 6:20, para evitar el robo y la confusión. Las palabras iglesia y católica vienen del griego, como ya lo hemos dicho anteriormente, que significa asamblea, que iglesia quiere decir, viene de eclesia, del griego. Significa asamblea universal para todos los fieles. Iglesia católica significa asamblea universal para todos los fieles cristianos. Decir católico y decir cristiano es la misma cosa. Como le dije, ¿no? Esta palabra de cristiano nos la robaron los hermanos separados. Nosotros somos los verdaderos cristianos. ¿Por qué? Porque seguimos esa doctrina de Cristo. Seguimos. Está escrito en la palabra. Entonces, decir católico y decir cristiano es la misma cosa. La iglesia dijo, San Agustín lo dijo, la iglesia es el pueblo cristiano esparcido por toda la redondez de la tierra. Desde el año 107, San Ignacio Mártir, segundo obispo de Antioquía de Siria, después de San Pedro, utilizó el término de iglesia católica. El año 107, hermano. San Ignacio Mártir, segundo obispo de Antioquía. Ya utilizaba esta palabra, iglesia católica. Qué hermosa, ¿no? Estos son fundamentos, hermano, para, no sé, digamos, para cada uno, yo digo. Guardémoslo en nuestro corazón. Tengamos ese orgullo de ser católico. Y decirlo sin miedo, hermano. Yo soy católico. ¿Por qué? ¿Por qué voy a tener vergüenza? ¿Por qué voy a tener miedo? Por eso es la importancia de la apología, hermano. Yo le invito a usted que tiene dudas, interésese un poquito más. Va a ver que te va a servir, le va a aumentar la fe, le va a aumentar esa confianza. En conclusión, hermano, nuestro Señor Jesucristo es el fundador de la Iglesia Católica. Eso lo tenemos sumamente claro, ¿no? Es el fundador y nos advierte: guardaos de los falsos profetas, guardaos, así como lo hubo antes, así como lo hubo durante todos estos siglos pasados. Hay hoy día, hermano, y lo vemos claramente. Cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestiduras de ovejas. No hay por dónde perderse, hermano. Más por dentro son lobos feroces. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Más el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Qué es hacer? Pregunto, hermano. ¿Qué es hacer la voluntad del Padre? ¿Qué es hacer la voluntad del Padre? Es seguir las enseñanzas que el mismo Cristo nos dejó en la Biblia. Seguir su doctrina, hermano. Entonces, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No es el que hace la voluntad del Padre. La voluntad del Señor fue que nos mandó a su único hijo. Y su único hijo nos dejó doctrina, nos dejó enseñanza. La voluntad del Padre que está en los cielos, este entrará en el reino de los cielos.
Muchos me dirán en aquel día del juicio, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? En tu nombre no expulsamos demonios. En tu nombre obramos muchos prodigios. Lo hemos escuchado, hermano. Entonces, te declararé, dice, nunca jamás los conocí. Apartados de mí, los que obráis la iniquidad. Mateo 7, 15, 23. Esta es la enseñanza, hermano. Tenemos que tener en nuestra mente. Esta es la doctrina que Dios quiere, que es la voluntad del Señor. Que Dios quiere que sigamos esa doctrina, hermano. En la crisis actual dice, muchos de buena fe siguen a la secta, evidente. Pero pensando estudiar en la Biblia, pierden la verdadera fe cristiana. Se separaron de la iglesia de Cristo para seguir ilegítimas, que no tienen la auténtica interpretación de la Biblia, ni legítimos ministros pueden salvar y que no pueden salvar. La solución, hermano, y para terminar, para concluir, la solución es regresar a la iglesia fundada por Cristo mismo, la que es una, santa, católica y apostólica. Amén, hermano. Muchas gracias. Gracias, hermanito. Bendiciones, bendiciones. Lo escucho un poco bajo, hermano. Hola, hola, bendiciones. Buenas noches, hermanitos. La verdad que muy interesante todo lo que se ha hablado esta noche. Y qué bueno, me agrada mucho saber sobre eso, ¿no? Porque a veces muchas personas nos quieren confundir con idolatría, dicen, ¿no? Otros hablan como decía, que No lo es escucho, hermano. solamente el cuerpo de... ¿No me escucha? ¿Hola? ¿Está bien la señal del internet? ¿No me escucha, hermano? ¿Me puede dar volumen? ¿Un poco cortado? Hola, hola, ahora. Mire, le di full. Hola, hola. Hermano Kiko, ¿me escucha? Hermanito, ¿se salió? ¿Se escucha nomás? Ya, dale. Es que también estaba un poco mal el internet, la verdad. Ha estado un poco mal el internet. Pero no, la verdad lo que le decía era que está bien toda esa todo lo que se habló, por lo que a veces nos confunden, ¿no? Otras personas queriéndonos hacer parecer de que hay idolatría, y siempre sobre eso se basan, ¿no? Entonces sobre que el cuerpo de Cristo son eso, hermano, bendiciones. No. Si hay alguna pregunta, pero para quedarle un poquito fuerte ya, que no sé por qué no hay mucho volumen. Ya, a ver, vamos a ver.